habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo que desciende desde tu santa presencia y nos ministra y nos da paz y nos da gozo y nos redarguye de aquello que hemos hecho mal, Padre, y nos acerca a ti, Señor, y nos enamora más de ti, Señor. Padre, ministra como tú quieres. Habla a nuestros corazones, oh Dios, y recibe toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza a través de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. ¿Se recuerda de qué estuvimos hablando el domingo anterior? ¿Alguien recuerda cuál fue el tema? Estamos en el mes del crecimiento, estamos en el mes de que hay que desarrollar, y el tema fue, ¿se recuerda? El proceso de vida del creyente, las etapas del desarrollo espiritual, cómo crecer en Dios, cómo ir avanzando en las etapas con el Señor. Hablamos de 3 etapas. ¿Alguien recuerda alguna de ellas? ¿No? Hablábamos del arrepentimiento como una segunda etapa. Hablamos primero de las personas que no tienen a Dios, que no conocen a Dios, que no aceptan, no entienden las cosas de Dios, que las rechazan por cuanto su entendimiento está entenebrecido, su corazón duro, y por lo tanto están lejos de Dios, no entienden, no aceptan, rechazan todo lo que tiene que ver con Dios. Pero luego hablamos de una segunda etapa del arrepentimiento, a través de reconocer y luego a través de poner acción y actitud a ese reconocimiento para caminar a la casa del Padre. Una tercera etapa hablamos del nuevo nacimiento, como a través de un milagro por la voluntad de Dios, no por voluntad humana, no en nuestra capacidad, no en nuestra inteligencia, no en nuestra decisión, sino por la voluntad y la misericordia de Dios, ocurre un milagro en nuestra vida para llevarnos a Dios, para nacer de nuevo, para tener una nueva vida en Dios. ¿A través de qué? De la justificación y de la redención. Y hoy vamos a hablar de la etapa 4 del proceso, que es la santificación. Si me acompaña por favor a Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 en adelante. Primera carta a Tesalonicenses 4, versículo 3 en adelante. Voy a suplicarle que tenga la escritura a la mano, lo vamos a estar utilizando en varias ocasiones. ¿Lo tiene? Dice la palabra de Dios, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador de todas estas cosas, como también antes os lo dijimos y advertimos solemnemente, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino ¿a qué? Dios nos ha llamado a santificación. El versículo 3 dice, esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vuestra santificación. Y termina el versículo 7 diciendo, no nos ha llamado Dios a impureza, sino a santificación. La etapa 4 del proceso, después de que salimos del mundo de pecado, donde no teníamos contacto con Dios ni le reconocíamos, después del arrepentimiento, después del nuevo nacimiento en Dios por un milagro del Señor en nuestra vida, ahora tenemos que ir más allá, tenemos que avanzar, tenemos que crecer. Y la siguiente etapa es la santificación. Ahora, ¿por qué nos cuesta tanto, ya caminando con Dios,
este proceso de santificación. ¿Estará de acuerdo que no es sencillo? O alguien puede decir aquí, es muy sencillo. ¿Verdad que no? Si somos honestos, nos cuesta lo que Dios nos demanda. Dice aquí santificación. Ahora, hay una dualidad, una lucha de contrarios. Usted sabe que Satanás está en oposición a Dios. Sí sabe eso, ¿verdad? Que es el enemigo de Dios y por lo tanto de todos los hijos de Dios, los que han nacido de nuevo. Que las tinieblas están en oposición a la luz. Que el mal está en oposición al bien. Que la carne está en oposición al espíritu. Que el mundo físico terreno está en oposición al mundo espiritual, celestial. El pecado está en oposición a la santidad. Dice Gálatas 5:17. Dije que íbamos a usar la escritura en varias ocasiones, no la guarde. Gálatas 5:17. ¿Qué dice ahí? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Hay un conflicto ahí. Dice que el deseo de la carne es contra el espíritu, y que el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen el uno al otro. Hay una lucha de contrarios. Y nosotros, hermanos, los seres humanos, oiga bien, con libre albedrío y capacidad para decidir, tenemos que movernos, tenemos que caminar hacia uno u otro lado. Quizá alguno dijera, ¿por qué Dios después de que me compró no me vuelve un autómata y que ya le obedezca al 100%? ¿Cuántos quisieran eso? Sería lindo, ¿no? Pero Él nos sigue dejando en nuestro libre albedrío y nuestra capacidad para decidir, aún estando ya caminando con Él, para movernos hacia uno u otro lado. ¿Cuál es el objetivo de Satanás? Es alejarte de Dios. Ese es el objetivo de Satanás, alejarte de Dios, que practiques el mal, que satisfagas los deseos de tu carne, que te ancles y seas atrapado por el mundo material, que te intereses y te preocupes únicamente por las cosas de la vida terrena. Tu estudio, tu trabajo, tu casa, tu carro, tu negocio. Dice Satanás, ahí está tu vida, ahí. Solo en eso piensa, a eso dedícate. Y que peques indiscriminadamente. Ese es el objetivo de Satanás. Alejarnos de Dios, que satisfagamos los deseos de nuestra carne, que solo nos preocupemos por lo material. Pero ¿cuál es el proyecto y el plan de Dios para tu vida y para mi vida? Es totalmente contrario, amén. Dios desea, Él anhela que tú te acerques a Él, que nos acerquemos a Dios, que entremos en comunión directa, íntima con Él. Que nos alejemos de toda especie de mal, que avivemos el fuego del Espíritu, que levantemos la vista al cielo y puedas ver y desear el mundo celestial y no solamente estar anclado en lo terreno, porque Él habita en lo celestial. Y que busques y te afanes por la santidad. Dios desea esto. Si usted observa, es un plan contrario al plan de Satanás. Y ahí está la dualidad, ahí está la lucha. ¿Cómo hacer o qué hacer para que este hermoso plan de Dios se cumpla en tu vida y en mi vida? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo le vamos a hacer para lograr que esto se cumpla? Número uno, entender que la vía de Satanás es la vía fácil, es la vía atractiva, es la puerta ancha y persuasiva. Vamos a Proverbios, por favor acompáñenme a Proverbios, capítulo 1, versículo 10 en adelante. Hijo mío, si los pecadores te quisieren seducir, no consientas. Si los pecadores te quieren seducir, ¿qué dice la palabra?
no consientas. Si dicen, ven con nosotros, pongámonos al acecho para derramar sangre, sin causa acechemos al inocente. Devoremos los vivos como el Seol, enteros como los que descienden al abismo. Hallaremos toda clase de preciadas riquezas, llenaremos nuestras casas de botín. Echa tu suerte con nosotros, todos tendremos una bolsa. Hijo mío, no andes en el camino con ellos, aparta tu pie de su senda. Hijo mío, no consientas, no andes en el camino con ellos, aparta tu pie de su senda. Ellos te invitan, te seducen. Mira, ven, vamos a obtener riquezas, bienes, nos va a ir bien. ¿Qué dice? No consientas, no te dejes seducir, aparta tu pie de su senda. La vía de Satanás es una vía fácil, es una vía atractiva, es una puerta ancha. Por eso muchos caminan por ella. Número 2, aceptar que la vía de Dios, oiga bien, es contraria a la corriente y a la ideología del mundo. La vía de Dios es contraria totalmente a la corriente y a la ideología del mundo. Le tengo malas noticias esta mañana. Si usted le quería caer bien al mundo y ser aceptado en sus ambientes, no es posible si usted quiere obedecer a Dios. No es posible, porque la vía del mundo, la corriente y la ideología del mundo son contrarias a lo que Dios establece. Yo le voy a dar solo algunos ejemplos. Dios dice que debemos humillarnos y ser siervos. ¿Sí dice eso la Escritura? Acompáñenme a Mateo capítulo 23, versículo 11. Alguien que lo lea en voz fuerte, por favor. Mateo 23, 11 y 12. Por favor. Dice la palabra, el mayor de vosotros será vuestro servidor, y cualquiera que se ensalce será humillado, y cualquiera que se humille será ensalzado. Dios dice, debes de humillarte y ser siervos. Y como humanos nos cuesta mucho humillarnos, ¿verdad? Nos cuesta mucho servir. ¿Qué dice el mundo? Promuévete a ti mismo, obtén lo que quieres, no importa cómo, no importa que pisotee los derechos de alguien más. No, eso no importa. Lo que importa es que tú sobresalgas, que tú te promuevas. Y allá afuera el mundo está buscando elogios que le sirvan. Y Dios está buscando siervos que se humillen, que obedezcan y que sirvan. ¿A cuántos nos gusta servir? ¿De verdad? Amén. Qué bueno por aquellos que les gusta servir. Dios dice que es mejor dar que recibir. Ahí enseguida, el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 35. Hechos 20, versículo 35. En todo os mostré que así, trabajando, debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Pero el mundo de hoy dice, es mejor recibir que dar. Esa es la corriente del mundo, es mejor recibir y no dar. Pero Dios establece y dice, es mejor, más bienaventurado dar que recibir. Es lo contrario, ¿verdad? ¿Está conmigo? Dios dice que el homosexualismo es un pecado. ¿Está de acuerdo? Romanos 1:26. Romanos capítulo 1, versículo 26 y 27. Dice la palabra de Dios,
Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Oiga lo que establece la palabra. Alguien quizá pensaba, es que esa corriente es moderna. No, hermano, aquí lo registra la palabra. Ya existía, siempre ha existido el pecado y la maldad. Y Dios dice aquí que se degradaron, que abandonaron el uso natural, se encendieron en su lujuria y cometieron hechos vergonzosos, recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Pero ¿qué dice el mundo de hoy? Dice que es un estilo de vida alternativo. Dice que es una preferencia sexual. ¿Ha escuchado eso? ¿Qué estilo ni qué preferencia? Es una degradación del ser humano. Es pecado a los ojos de Dios. Y los cristianos no debemos aceptar eso, hermanos. Es triste que la corriente y la ideología del mundo nos atrapa. Y ya hay cristianos que lo ven normal. Pero aquí está la palabra, muy clara. ¿Cuántos dicen amén? No lo digo yo, hermano, estamos leyendo la escritura. Es una degradación. Y no agrada, no es correcto a los ojos de Dios. El mundo corre en sentido contrario a lo que Dios establece. Dios dice que es pecado quitar la vida. El sexto mandamiento dice: no matarás. El mundo de hoy dice que el aborto es un derecho de la mujer sobre su cuerpo. ¿Cuál derecho? ¿Qué derecho tiene la mujer para asesinar a una criaturita inocente dentro de su vientre? ¿Quién le da ese derecho de asesinar lo que ha concebido? Pero hoy hasta hay leyes que lo permiten. Eso es un asesinato. Y los cristianos tenemos que estar abiertos, que la vida con Dios es contraria a la corriente del mundo. Hay cristianos, discúlpeme, hermano, que hasta vota por partidos que promueven estas leyes, sin tener el mínimo análisis de lo que está ocurriendo. ¿Cómo es posible que como creyentes estemos a favor de quienes legalizan el aborto? Dios nos ayude. Dios dice que el sexo fuera del matrimonio es pecado. Primero a los Corintios, capítulo 6, versículo 9 y 10. ¿Tiene su Biblia, por favor, ahí? Primero a los Corintios 6, 9 y 10. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Está fuerte esta palabra, ¿verdad? Pero dice: no os dejéis engañar, que nadie los engañe, porque esta clase de personas, y ahí menciona inmorales, adúlteros, homosexuales, ladrones, borrachos, no heredarán el reino de Dios. ¿Sí dice así su Biblia? Gloria a Cristo. ¿Qué dice el mundo de hoy? El mundo de hoy dice que uno no necesita un documento, que no necesita un papel para demostrar su amor. Y promueve y hace aparecer la fornicación como algo normal, algo que todos hacen y que está de moda. No te preocupes, ten relaciones antes de casarte. Si te adaptas, te casas, si no, no hay problema. ¿Dice eso el mundo o no? ¿Para qué un papel? ¿Para qué un documento? Oh, hermanos, el mundo corre
en sentido contrario a Dios. Por eso yo decía, si alguno tiene o quiere tener cabida en el mundo y adaptarse a las prácticas del mundo, estará en contra de Dios. ¿Acaso no dice la Escritura? Si alguno ama al mundo y las cosas que están en el mundo, ¿qué dice? ¿Qué dice? Se constituye enemigo de Dios. Oiga bien eso, enemigo de Dios. O somos amigos del mundo o somos amigos de Dios. O somos enemigos de lo que el mundo promueve o somos enemigos de Dios. No podemos servir a dos señores. Y cuando unos pocos se atreven a ir en contra de la corriente del mundo, cuando unos pocos se atreven a ir en contra de lo que el mundo establece y deciden creerle y obedecerle a Dios, el mundo procura ridiculizarlos, menospreciarlos, tildándolos de anticuados, de fanáticos, de santurrones. Gloria a Dios por un pequeño puñado de fanáticos. Gloria a Dios por un pequeño remanente de santurrones, de anticuados, pero que le creen a Dios, que le obedecen a Dios y que guardan su vida para Dios. San Juan capítulo 15, Evangelio según San Juan capítulo 15, versículo 19. Si fuerais del mundo, oiga bien, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo, ¿qué? ¿El mundo qué? Hermano, yo pensé que el mundo nos iba a amar y apreciar. ¿Está conmigo? Por eso el mundo os aborrece. Por eso el mundo os odia, dice esta versión. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Primera de Pedro, capítulo 4. Le dije que iba a usar su escritura. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 4 y 5. Y en todo esto se sorprenden. ¿Quiénes se sorprenden? Los del mundo. De que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Se sorprenden de que un jovencito no corra con ellos, que lo inviten a fornicar y le digan yo no participo. ¿Por qué? ¿Qué no te gustan las mujeres? Es que yo tengo a Cristo, yo conozco a Dios, yo tengo temor del Dios vivo. Dice que se sorprenden de que no corran con ellos. ¿Sí dice así su escritura? En el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, lo ridiculizan, lo menosprecian. Si hay un varón que se para firme en su trabajo y no comparte lo que otros hacen, ¿qué pasa con este varón? Lo empiezan a separar. No comparte llegar tarde como los demás. No comparte robar como los otros. No comparte ser deshonesto como los otros. Tiene pesa, balanza justa en su negocio. Gloria a Dios. La vida cristiana, hermano, no es teoría. El evangelio no es apaciguar la conciencia. El evangelio es un cambio de vida en la práctica, en la vida diaria, donde no corremos junto con ellos y no practicamos lo que ellos practican, no hacemos lo que ellos hacen. Gloria a Dios por esos jóvenes esforzados, valientes, que no importa que los tilden de lo que sea, pero que se guarden para Dios,
de esos varones que se ponen firme para mantener su fidelidad a su esposa y la esposa a su esposo. Hoy día el mundo, hermanos, vive en desenfreno, pero todavía hay un puñado, un remanente que le cree a Dios, que se guarda para Dios. Hermano, la corriente y la ideología del mundo es contraria a Dios. ¿Está de acuerdo? ¿Está conmigo? No vamos a leer más citas, pero Santiago 1:27 dice: guardarse sin mancha del mundo. San Juan 17:15 dice: no los quites del mundo, pero guárdalos del mal. Segunda los Corintios 6:17 dice: salid en medio de ellos, apartaos. Está hablando que nosotros no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Ya no hacemos lo que ellos practican. Fuimos comprados a precio de sangre para formar un nuevo pueblo, una nueva familia, la familia de Dios, que tiene un destino eterno, que va al encuentro con Dios, a una eternidad con Él. Pero Dios demanda una etapa de santificación en nosotros. Aceptar que la vía de Dios es contraria a la corriente y a la ideología del mundo. Número 3, estar dispuesto a pagar el precio. Estar dispuesto a pagar el precio. Oiga bien, por ser fiel. Muchas veces pensamos que si pecamos tenemos que pagar y hay una consecuencia por ello. Eso es lógico, ¿no? Pero muy pocas veces nos entra en nuestra cabeza que tenemos que pagar un precio por ser fiel. Normalmente creemos que si yo soy fiel a Dios, todo va a ir en bonanza. Ningún problema, nada, todo en beneficio. ¿Verdad que normalmente así pensamos? Que pague el que peca, pero el que se guarda no tiene que pagar. Oiga, hay que pagar un precio por ser fiel. Sí, escuchó bien, pagar el precio no por pecar, sino por ser fiel. ¡Qué tremendo! Pagar un precio por ser fiel y no por pecar. ¿Quiere ejemplos? José, lo lee en su casa, Génesis 39. ¿Qué pasó con este joven? ¿Por qué fue a parar a la cárcel? ¿Porque robó? ¿Porque adulteró? ¿Sabe por qué fue puesto en la cárcel? Porque no quiso tener relaciones con la esposa de Potifar. Cuando esta mujer lo deseaba y lo cercó para invitarlo a que se acostara con ella. ¿Y qué dijo José? Aquí está la oportunidad. Nadie me ve. Yo no lo busqué, ella me busca a mí. Eso dijo José. Dijo: líbreme de pecar contra mi Dios, guárdeme el Señor de pecar contra Dios y ofenderlo a Él y manchar mi vida. Y entonces esta mujer lo acusó falsamente. Y entonces José fue llevado ¿a dónde? A la cárcel. Y fue a la cárcel José por guardarse fiel. Oiga bien, pagó un precio, pero no por pecar, sino por guardarse fiel a Dios. Pagó este precio. Hay otro ejemplo. ¿Se acuerda de los 3 jóvenes hebreos? Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Qué pasó con estos jóvenes? El rey levantó una estatua, ¿se recuerda? Y dijo: todo hombre y mujer tiene que postrarse y adorar a esta imagen. Y estos jóvenes que tenían temor a Dios en su corazón le dijeron: oh rey, nosotros no vamos a adorar a tu imagen. Entonces el rey les dijo: ¿saben qué, jóvenes? Si no lo hacen, van a ser echados al horno de fuego. Y estos jóvenes entraron en temblor y dijeron: no, entonces sí, nos vamos a arrodillar. Fue así. Dijeron: sábete, oh rey, que el Dios en quien confiamos, que el Dios a quien servimos
nos puede librar del horno de fuego, pero si no nos librase, de todas maneras, no nos vamos a arrodillar adelante de tu imagen. Oiga, qué fe, qué convicción, qué principio de estos jóvenes. Rey, nuestro Dios nos puede librar, pero si no nos libra, de todas maneras, no nos vamos a postrar. Y no se postraron. Y entonces el rey dijo: muy valientes, calienten el horno 7 veces más y échenlos. Y los jóvenes que los tomaron, cuando los iban a echar, ellos cayeron muertos por el fuego tan tremendo. Y de repente el rey dice: oiga, ¿qué pasa? Yo no veo 3, yo veo 4 allá adentro. Y el cuarto es semejante a los hijos de Dios. Oh, dice que ni uno solo de sus cabellos se quemó, ni su manto, ni sus ropas. Y entonces el rey les dijo: salgan, sáquenlos. Dijo: verdaderamente su Dios es Dios, y no hay otro Dios como su Dios. Y mandó que se decretara que solamente se iba a adorar al rey y al Dios de ellos. ¿Por qué fueron al horno? ¿Por pecar? Por ser fieles, por no claudicar, por no humillarse ante la imagen, por no ser idólatras. Pagaron un precio. No tenemos tiempo, pero Pablo, segunda a los Corintios capítulo 11, lo lee en su casa. Dice el apóstol: yo sufrí cárcel, azotes, y fui llevado, fui en sufrimiento, pero por causa del evangelio de mi Cristo. Dice: aún sufriría el doble si fuera necesario. ¿Por pecar? No, por ser fiel, por predicar el evangelio. Hermanos, ¿estás dispuesto a pagar el precio? No por el pecado, no, por guardarte fiel, por permanecer fiel. ¿Estás dispuesto a ir en contra de la corriente del mundo? ¿A ser diferente? ¿A ser radical? ¿Estás dispuesto a no dejarte seducir por el pecado? ¿A luchar con valor, con decisión para alcanzar la gloria de Dios? Hermano, el evangelio no es para entretenernos, no es para apaciguar conciencias. El evangelio es para transformar nuestra vida y llevarla a una consagración, a una entrega completa delante de Dios. Dios demanda santidad. Dice la Escritura: sin santidad nadie verá a Dios, porque Dios es santo y Él es 3 veces santo. ¿Cuántos dicen amén? Segundo de Pedro 3:14, no lo busque. Dice: por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. Sin mancha e irreprensibles. Quizá no hemos podido avanzar porque tratamos de adaptarnos al mundo. Tratamos de caerle bien a los de la afuera, que no temen a Dios, que no buscan a Dios, que no hacen las cosas conforme a Dios. Quizá no hemos avanzado porque no queremos que nos separen, que nos segreguen, que se burlen de nosotros, que nos agredan por guardar el testimonio. ¿Cuántas veces por quedar bien con los amigos hacemos lo que ellos hacen? ¿Cuántas veces nos cuesta decir no al pecado, decir no a la tentación y pararse firme? Porque yo conozco a Dios y temo a Dios. ¿Cuántas veces podemos pararnos como lo hizo José? Decir: no voy a ofender a Dios, no voy a pecar contra Dios, porque Dios ha redimido mi vida, porque ahora le pertenezco a Dios, porque ahora tengo una nueva vida, porque ahora tengo un nuevo rumbo. Hermano, el que camina en el mundo camina en la puerta ancha, espaciosa, pero ya sabe cuál es su fin, ya sabe a dónde conduce esa puerta ancha, espaciosa, atractiva. Su fin es camino de perdición,
su destino es el infierno y el lago de fuego. Esa es la tremenda realidad. Pero el camino de Dios es una puerta angosta. Pocos la hallan, y los pocos que la hallan aún no quieren caminar por ella, porque hay que pagar un precio. Yo quiero esta tarde abrir el altar, y aquella persona que sienta en su corazón renovar votos delante de Dios. Yo no sé cómo has caminado estos últimos meses o estos últimos años, pero Dios sí lo sabe. Cierra tus ojos, por favor, y el altar va a estar abierto, y si tú sientes pasar, doblar tus rodillas y clamar a Dios, puedes hacerlo con toda libertad. Si quieres permanecer en tu lugar, tú sabes tu situación, pero esta tarde podemos entrar libremente delante del santuario de Dios. Si tú sabes que necesitas de la mano poderosa de Dios, pasa, dobla tus rodillas y humíllate delante de tu Dios. Solamente Él es el que da las fuerzas. Solamente Él es el que hace la obra. Solamente Dios, nadie más. No es nuestra voluntad, no es nuestra capacidad. Oh, aleluya. Espíritu Santo de Dios, tú eres el que nos ha comprado y lavado. Tú eres el que ha hecho la obra en cada uno de nosotros. No es el hombre. Eres tú, Señor, quien ha tenido misericordia. Y tú sabes mi caminar. Tú sabes mi diario vivir. Delante de ti está mi vida, Señor, abierta. Oh, dijo el salmista, ¿a dónde huiré de tu presencia y a dónde me esconderé? Si fuese al fondo de la mar, ahí estás tú. Si fuese a los cielos, ahí estás tú. Tú conoces nuestra vida, Señor amado. Tú conoces nuestro diario vivir. Tú conoces nuestro corazón, Padre. Y tú demandas un crecimiento en nuestra vida cristiana. Tú demandas un desarrollo, una madurez espiritual en cada uno de nosotros. Que si ya estamos enlistados en el ejército de Dios, avancemos hacia la victoria con Cristo, tomando fuerzas del Espíritu Santo, doblando nuestras rodillas cada día, pidiendo ayuda a nuestro Dios, y que el Espíritu Santo pueda fluir y redarguir nuestro ser para avanzar en un medio hostil, en un mundo de tinieblas, en un mundo de maldad, de tentación, en un mundo contrario a lo que Dios establece. Padre, que podamos ser de ese pequeño remanente. No importa que nos tildes de anticuados, o de fanáticos, o de santurrones, o de religiosos. No importa, Señor, pero que hallemos gracia delante de tus ojos. Y que un día, cuando tú estés pasando lista, nuestro nombre esté escrito ahí en ese libro de la vida, y podamos llegar y entrar delante de tu presencia. Señor, cambia hoy lo que tengas que cambiar. Quita lo que tengas que quitar. Aunque duela, Señor, aunque no nos guste, Padre, pero Señor, transforma nuestra vida. Que podamos vivir en rectitud, que podamos caminar en integridad, Señor amado. Que podamos ser luz y ejemplo. Que nuestro testimonio, Señor, pueda ser grato a tus ojos. Padre, toca nuestra vida. Por favor, Señor, extiende tu mano y ministra nuestra vida. Quita todo pensamiento contrario.
Quita, Señor, todo aquello que estorba. Quita todo aquello que es contrario a lo que tú quieres, Padre. Levanta, Señor, a tu pueblo. Edifica, Señor, a tu pueblo. Padre, perfecciona tú la obra en nosotros. En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, clamamos hoy delante de ti. Toca nuestra vida, Padre. Por favor, oh Dios, ten misericordia. Ten misericordia, oh Rey. Queremos agradarte, oh Dios. Queremos agradarte, Señor. Padre, ministra tú, Señor amado. Espíritu Santo, toca el corazón, toca la vida. Espíritu de Dios, ministra. Yo voy a suplicar a algún líder, a un obrero, pase y ayude a ministrar estas vidas en el altar. Quien está en su lugar, siga orando, hermano. Siga ahí hablando con Dios. Clame a Dios. Pídale al Señor de su espíritu.